docente del curso. Vamos a esperar un minuto más o dos porque habían problemas para el enlace, pero ya veo que estáis ingresando en el curso. Os comento que estos 2 o 3 últimos años han habido avances importantes en lo que se refiere al cáncer de endometrio. Algunos lo conocéis bien, la nueva clasificación molecular. Vamos acumulando datos en cuanto a la implementación de la centinela. También novedades en el tratamiento sistémico de la enfermedad avanzada y también en la adjuvancia. De todo ello y más nos hablarán hoy dos compañeras mías, la doctora Laura Cárdenas y la doctora Mari Prat Barretina, que trabajan mano a mano en Girona. Yo, sin más preámbulos, os presento a Laura, que Laura es ginecóloga. Ella nos hablará de aspectos más quirúrgicos del cáncer de endometrio y también de las guías. Y después de su charla haremos una pequeña mesa redonda, que nunca preguntáis nada, pero yo os animo que sí, que lo hagáis. Después un pequeño descanso y luego iremos con el tratamiento adyuvante, tratamiento sistémico y novedades en los fármacos biológicos. Laura, cuando quieras, compartes tu presentación Buenas y nos tardes. ilustras. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer, pues, otro año estar aquí pudiendo hacer un momento que tengo un problema al compartir. A ver, ¿veis correctamente? No, veiem com abans. Hauries de canviar la... Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Sí, perfecto. Cuando quieras, vale. Laura. Pues es un placer tanto para Pilar como para mí poder estar aquí hoy hablando un poco sobre el cáncer de endometrio. La verdad es que es un tumor donde la investigación en los últimos años ha avanzado muchísimo, hemos incorporado mucho conocimiento nuevo y es para nosotras pues un placer poder compartir todos estos avances con todos vosotros, ¿no? Como ha dicho Pera, un poco mi parte de la charla se va a basar en estos 3 puntos. Hablaremos de las novedades que tenemos en cuanto al estudio preoperatorio de este tumor, sobre todo en cuanto a las técnicas de imagen y a la incorporación de la caracterización molecular. También veremos unas pinceladas de las novedades en el manejo quirúrgico, tanto de la vía de abordaje como de la estadificación ganglionar, y 4 pinceladas solo para finalizar acerca de novedades en cuanto a la valoración de la invasión linfovascular. Lo que vamos a hacer es ir intercalando algunas preguntas en medio de la charla para valorar la infiltración miometrial de una manera prequirúrgica. Utilizáis la ecografía, la resonancia pélvica, algún tipo de protocolo que las combine, utilizáis un estudio intraoperatorio o no realizáis esta valoración de manera prequirúrgica. Y también queríamos conocer un poco si conocéis si en vuestro centro se utiliza algún protocolo específico de resonancia cuando queremos hacer una preservación de fertilidad. Damos un momentito para que podáis votar. Vale. Vale, pues vemos que una buena parte usáis una combinación de ecografía y resonancia, y hay otros que usáis solo la resonancia pélvica, y veo que el estudio intraoperatorio que hace años se utilizaba mucho y ya nadie lo está utilizando. Y en cuanto a el protocolo específico de resonancia cuando queremos hacer la preservación de fertilidad, pues vemos que la mayoría pues no sabemos, ¿no? si lo estamos usando en nuestro centro. Vale, un poco que sabemos de estos 2 temas, pues la verdad que en relación a la valoración de la infiltración miometrial por ecografía transvaginal y resonancia magnética,
pues hay poco avance. Los datos que conocemos de toda la evidencia publicada lo que nos dicen es que las dos pruebas son válidas, que de hecho la ecografía transvaginal es un poco más sensible, la resonancia magnética es un poco más específica, pero lo que de verdad es importante es que las dos pruebas, sea la que usemos, se hagan por un experto, ¿no? Sobre todo en el caso de la ecografía transvaginal, que por su técnica es aún más operador dependiente. En cuanto a la preservación de fertilidad, sí que es realmente importante que si estamos tratando este tipo de casos y queremos evaluar si una paciente es candidata o no a realizar una preservación de fertilidad, nos aseguremos muy bien que nuestros radiólogos realizan el estudio dinámico con contraste, con el protocolo correspondiente, porque si no se realiza este estudio dinámico con contraste, no somos capaces de valorar si existe invasión miometrial o no, que es uno de los criterios que nos permiten indicar una preservación de fertilidad. Entonces es realmente importante que este hecho que hemos visto que muchos desconocemos, hablemos con nuestros radiólogos y seamos capaces de ponernos de acuerdo con ellos de que se haga realmente esta valoración reglada. También ha habido cierto interés, aparte de evaluar el cáncer de endometrio prequirúrgicamente con resonancia, con ecografía, en evaluar qué papel puede tener el PET-TAC, porque es una prueba que en la mayoría de centros cada vez está más disponible. Así es interesante conocer los resultados de este metaanálisis que nos dice pues, que el PET-TAC comparado con hacer una linfadenectomía pues tiene una sensibilidad de alrededor del 68% y sí que tiene una especificidad muy alta. Es decir, cuando vemos ganglios positivos por PET-TAC, realmente normalmente van a ser positivos. Entonces el PET-TAC, aunque no va a poder sustituir a la linfadenectomía en algunos casos, pues nos puede ayudar a tomar una decisión terapéutica, sobre todo cuando no podemos realizar linfadenectomía por cualquier motivo. Pasamos ahora a hablar un poco de la caracterización molecular y en este sentido pues queremos saber un poco cuál es el estado de la implementación de esta caracterización molecular en los centros, ¿no? Entonces, en vuestros centros, cuando realizáis, si es que la realizáis, esta clasificación molecular, prequirúrgicamente en todos los casos, prequirúrgicamente solo en algunos casos adaptando pues, los test a la histología, posquirúrgicamente, algún tipo de protocolo que combine pre y posquirúrgico o bien no la disponéis. Dejamos también un minutito, dos para contestar. Espera si nos puedes enseñar las respuestas. Vale, pues la verdad que me sorprende porque respecto al año pasado es una cosa a destacar que cada vez más centros pues estamos haciendo esta clasificación molecular de manera prequirúrgica y en todos los casos. Y vemos que ya nadie está en esta situación de no disponer de esta clasificación molecular. Entonces, ya vemos que es algo que si la gran mayoría de nosotros la disponemos, la hemos implementado, es ampliamente conocido. Solo para repasar la clasificación molecular del cáncer de endometrio, ya sabemos que se remonta a la publicación en el año 2013 de la caracterización por el TCGA, que describía 4 tipos de cáncer de endometrio, los que tenían una mutación en POLE, los que tenían una pérdida de expresión de proteínas reparadores y los que tenían una mutación en P53, ¿no? Y luego nos queda todo este gran grupo de pacientes que no van a tener una alteración específica. Sabemos de sobra que esto correlaciona con el pronóstico y también ya sabemos de sobra que cuando implementamos esta clasificación molecular, no solo con plataformas genómicas, sino con marcadores subrogados, esto también correlaciona con el pronóstico. También sabemos que esta clasificación molecular, aunque no tenemos unos datos muy amplios, se puede generalizar a todas las histologías de cáncer de endometrio por los pocos datos que disponemos ahora, si bien
También sabemos que para el resto de histologías que no son las habituales necesitaríamos cohortes mayores para acabar de estar seguros que esta clasificación molecular también es válida. Y entonces todo esto, ¿cómo lo hemos implementado? Pues sabemos que para realizar la clasificación molecular en una biopsia de endometrio básicamente necesitamos que el patólogo nos haga 3 técnicas. La primera es determinar si existe o no alguna mutación patogénica en el gen POLE, sea mediante una plataforma de NGS o bien mediante técnica Sanger, que es una técnica más barata y más fácil de implementación. Es muy importante que el patólogo realice la interpretación de estas mutaciones en base a las mutaciones que están descritas como patogénicas. Luego hay que añadir la inmunohistoquímica de proteínas reparadoras, que esto también nos permite realizar un cribaje para la síndrome de Lynch en toda paciente con cáncer de endometrio. Y finalmente hay que añadir la inmunohistoquímica de P53. Sabemos también que aproximadamente entre un 3-5% de pacientes van a tener una mutación de P53 y una mutación en POLE, o una mutación de P53 y una pérdida de expresión de proteínas reparadoras, y que para clasificar este tipo de casos siempre va a mandar o va a tener más valor aquella mutación que sea de un pronóstico más favorable. Entonces, aquellas pacientes que tengan alteración en proteínas reparadoras y mutación en P53 se van a clasificar como inestabilidad de microsatélites, y aquellas que tengan mutación en POLE y mutación en P53 como polemutadas. Entonces, se ha descrito bien en la bibliografía cómo tenemos que realizar esta clasificación molecular de una manera secuencial, determinando estos 3 parámetros. Y también es interesante destacar que dentro de este grupo tan amplio de pacientes con un perfil molecular no específico, se está valorando incorporar marcadores moleculares de segunda línea que nos permitan refinar un poco más este pronóstico. Aún así, estos marcadores moleculares de segunda línea, aunque los conocemos, no están incorporados en las guías clínicas y no se traducen en una correlación clínica directa sobre qué tenemos que hacer cuando tenemos estos marcadores moleculares de segunda línea, ya que nos referimos pues básicamente a la sobreexpresión del EUCAM. Sabemos que cuando el EUCAM está sobreexpresado, esto confiere un peor pronóstico, y también a la mutación en CTNNB1, que sabemos que cuando existe una mutación también son pacientes que van a ser de peor pronóstico. Pendientes un poco de ver cómo podemos incorporar estos marcadores de segunda línea a nuestras decisiones terapéuticas. Entonces, importante también conocer que esta clasificación molecular la incorporó la guía de cáncer de endometrio de ESGO-ESTRO-ESP en el año 2020 a la clasificación en grupos de riesgo. ¿Qué hay que saber de aquí o qué hay que destacar de aquí? Pues que toda paciente que vaya a ser polemutada con un estadio confinado al útero, sin invasión fuera de lutación a nivel de la infiltración miometrial, de si afecta al cervix o no, se va a clasificar de entrada ya como un riesgo alto. Esto, como veremos luego, nos va a guiar de una forma clara la indicación de adyuvancia. Es interesante también conocer, y creo que es una cosa muy destacable de este año 2023, es que la FIGO, en su estadificación del cáncer de endometrio, pues ha incorporado esta clasificación molecular a la nueva estadificación. Si repasamos un poco la estadificación antigua del año 1999, que todos es de sobra conocida, una estadificación totalmente anatómica. El estadio 1 pues era el cáncer de endometrio limitado al cuerpo uterino, estadio 2 con extensión a cervix, etc. Pues en el año 2023 lo que hace la FIGO es decir, vale, esta clasificación molecular es muy importante para valorar el pronóstico de las pacientes. Esta estadificación de la FIGO del año 1999 ya no nos está diciendo pronóstico, con lo cual tenemos que incorporar esta clasificación molecular a la definición de los estadios. Entonces, esta nueva estadificación no solo incorpora la clasificación molecular, sino que también incorpora
otros factores como es la invasión linfovascular, que también sabemos que es uno de los factores pronósticos más importantes de los factores pronósticos clásicos histológicos. Y lo que hace también esta nueva estratificación de la FIGO es hacer algunos cambios para definir mejor la enfermedad extrauterina y también para definir mejor la enfermedad que coexiste tanto en el endometrio como en el ovario. Entonces, si pasamos un poco a examinar con un poco más de detalle esta estratificación de la FIGO de 2023, que hay que ver primero es que es bastante más compleja de aplicar, hay que ir con mucho cuidado, sobre todo al principio, en asignar correctamente el estadio, es mucho más difícil de memorizar y deberemos adecuar todos nuestros protocolos, guías a esta nueva estadificación. Si miramos un poco más de detalle el estadio 1A, que antiguamente eran aquellas pacientes con una infiltración miometrial de menos del 50%, bien, pues en el estadio 1A ahora tenemos tres subclasificaciones, 1A1, 1A2 y 1A3, y destacar que aquellas pacientes que sean polimutadas se van a clasificar, que decíamos antes que se clasifican como un riesgo bajo, pues esto se va a traducir en que se van a clasificar también como un estadio 1A2, es decir, toda paciente polimutada por definición va a ser un estadio 1A, independientemente de la infiltración miometrial, del resto de factores. ¿Qué más podemos destacar? Aquellas pacientes que tengan afectación miometrial de menos de un 50% y coexista una afectación también a nivel del ovario, siempre que sean de una histología de bajo grado, se van a clasificar como un estadio 1A3. Esto nos va a implicar directamente en la adyuvancia, porque sabemos que estas pacientes que tienen un tumor limitado al endometrio y tienen una afectación anexial sincrónica, van a ser pacientes con un pronóstico favorable que no van a necesitar adyuvancia y por esto la estadificación de la FIGO así lo recoge como un estadio 1A3. ¿Qué más podemos destacar? Si nos fijamos, el estadio 2B incluye todas aquellas pacientes que no sean polimutadas que presenten invasión linfovascular. Entonces, un factor histológico nos corresponde directamente a un estadio, el estadio 2B. También destacar que toda esto lo bien, que esta nueva estadificación diferencia muy bien la carcinomatosis pélvica de aquella extrapélvica. La carcinomatosis pélvica, que antes era considerada como un estadio 4B, ahora se considera como un estadio 3B2 y esto creo que es importante de cara a determinar y ser muy conscientes que aquel endometrio con carcinomatosis es un endometrio que también puede tener una opción quirúrgica curativa. Y en cuanto a la estadificación ganglionar, lo que vemos es que lo que hace esta nueva estadificación de la FIGO es recoger diferentes estadios según el volumen de la metástasis ganglionar. Entonces nos refleja en estadios diferentes las las macrometástasis, que luego veremos que tienen diferencias pronósticas. Es importante saber que siempre que se incorpora una nueva estadificación a cualquier tumor, es evidente que hay que valorar si esto conlleva una mejor asignación del pronóstico. Evidentemente es una estadificación que es muy reciente, tenemos pocos datos, pero ya en la última ESGO se presentó este trabajo en el cual se evalúa si esta nueva estadificación correlaciona mejor el pronóstico. Lo que concluyen estos autores es que sí, que mejora la predicción de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global y que aproximadamente un cuarto de las pacientes van a sufrir un cambio en el estadio. Vale, si seguimos un poco hablando de la clasificación molecular, otro tema también interesante a plantear es si esta clasificación molecular nos debe de cambiar o no las indicaciones, planificación de nuestra actuación quirúrgica. Y en este sentido, pues esta pregunta, ¿no? ¿Consideráis que este perfil molecular nos la tiene que cambiar?
¿Qué pensáis? ¿Que sí, que no, solo en algunos casos? Espera, si nos puedes enseñar las respuestas. Vale, veo que la mayoría no tenéis como un protocolo quirúrgico diferente según la clasificación molecular, sino que lo discutís en el comité de tumores. Y luego hay una parte importante, a pesar de esto, que sí que tenéis un protocolo específico que la recoge. Bueno, la verdad que la gran mayoría de centros lo que hemos hecho cuando se ha implementado la clasificación molecular es incorporarla de una manera prequirúrgica en muchos casos y a veces adecuar las decisiones o no de gangliocentinela, linfadenectomía en base a esta clasificación molecular prequirúrgica. Aunque muchos centros lo hemos implementado, la verdad es que cuando vas a mirar la evidencia disponible, contamos con muy pocos datos que nos permitan decir si debemos adecuar la cirugía o no en base a esta información pronóstica que podemos disponer en un escenario prequirúrgico. ¿Qué datos conocemos? Pues básicamente, a mi parecer, hay dos trabajos a destacar. El primero de ellos es este trabajo, es una cohorte retrospectiva que lo que hace es evaluar en 172 pacientes con clasificación molecular disponible y linfadenectomía hecha, qué tasa de N positivo tenemos. Y vemos que en esta cohorte lo que describen es que la tasa de N positivos en el grupo polimutado puede llegar hasta el 14%. Yo creo que esto es una cosa a tener en mente porque el grupo polimutado, aunque sea un grupo con un pronóstico muy favorable, no quiere decir que tenga una tasa de N positivo menor a otros grupos, al menos en base a esta cohorte. Y lo que también sabemos es que desconocemos totalmente qué debemos hacer cuando una paciente polimutada presenta un ganglio positivo. Entonces, este hecho hay que recordarlo. Y luego también vemos en este trabajo que la tasa de ganglios positivos cuando las pacientes son P53 mutadas es mucho más alto que en el resto de grupos moleculares. Aún así, este año se ha presentado en ESGO este trabajo, el Seneca Study. Este trabajo lo que hace es evaluar de una manera multicéntrica, europea y de forma retrospectiva la tasa de N positivo también en base a la clasificación molecular. Y lo interesante de esta cohorte es que es mucho más amplia, son más de 2.000 pacientes y creo que nos da muchos datos interesantes a tener en cuenta. Si comparamos con el trabajo previo, lo que vemos es que en el Seneca la tasa de N positivos en el grupo P53 mutado es mucho más baja, lo que a mí me sorprende, es solo del 12% y es equiparable, al menos en este estudio, a la tasa de N positivos para aquellas pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites. Y la otra cosa que nos dice el Seneca Trial y la conclusión a la que llegan los autores es que cuando evalúan la tasa de N positivos según el grupo de riesgo prequirúrgico, es decir, tú antes de ir a quirófano has clasificado a la paciente en grupo de riesgo bajo, intermedio o alto de recidiva y haces una actuación quirúrgica y luego tienes un resultado de si los ganglios son positivos o no. Lo que hacen en este trabajo es ver qué correlación tiene esto si añadimos clasificación molecular o si no añadimos clasificación molecular y hacemos esta predicción solo en base a factores clásicos. Y lo que ven es que la predicción de que si los ganglios van a ser positivos o no, no mejora si sabemos desde antes de ir a quirófano la clasificación molecular de la paciente, con lo cual el área bajo la curva la encuentran igual. Entonces, en base a esta información, ahora mismo no tenemos unos datos sólidos que nos avalen en cambiar nuestra manera de estadificar a las pacientes en base a esta clasificación molecular. Aún así, realmente
los datos son muy pocos y creo que hay que seguir pues investigando y viendo si realmente vale la pena hacer esta clasificación molecular de manera prequirúrgica o no. Vale, si pasamos ya un poco a novedades que podemos tener en el manejo quirúrgico, lo primero que tenemos que considerar es la estadificación ganglionar y nos vamos a centrar sobre todo en cómo realicemos esta estadificación ganglionar. Si nos puedes enseñar la respuesta, espera. Vale, veo que las respuestas son bastante dispersas, más o menos mismos centros estamos haciendo gangliocentinela, linfadenectomía y hay otro grupo importante que está haciendo linfadenectomía más gangliocentinela. Vamos a resumir un poco en qué punto estamos en la revisión de la evidencia. Nos centramos sobre todo en la aplicación del ganglio centinela en los casos de alto riesgo. Si vamos a los antecedentes, ya sabemos que hay evidencia amplia de la implementación del ganglio centinela en pacientes de bajo riesgo, pero ¿qué pasa con las pacientes de alto riesgo? Pues básicamente tenemos dos estudios de validación que son los más recientes. Uno es el REC Trial y el otro es el CENTORS. Prefiero verlo en esta tabla que lo resume junto con los otros dos que había anteriores, y lo que hace el REC Trial y el CENTOR es incluir solo pacientes en estudio de validación que sean de alto riesgo, y lo que hace es comparar pues la tasa de detección con ganglio centinela frente a linfadenectomía. ¿Y qué ven en estos estudios de validación? Pues el resumen un poco es que la tasa de falsos la tasa de falsos negativos aún en las pacientes de alto riesgo es realmente muy baja, y el valor predictivo negativo de esta aplicación del ganglio centinela en este tipo de casos es muy alta y puede llegar al 99%. Aún así, lo que vemos en estos estudios de validación es que la tasa de detección, sobre todo bilateral, no es del 100%, que es una cosa a tener en cuenta siempre que se implementa un ganglio centinela, a tener en cuenta pues qué vamos a hacer cuando no se detecta este ganglio centinela, y tener en cuenta que esto no es una técnica perfecta, que debe ser aplicada pues en centros donde esta tasa de detección realmente sea amplia. Hay otro tema a tener en cuenta, que es que aunque disponemos de estos estudios de validación que lo que nos hacen es ver el valor diagnóstico de esta técnica, no tenemos unos datos que sean prospectivos y aleatorizados acerca del impacto que tiene esta implementación del ganglio centinela en cuanto a la supervivencia de las pacientes. Y aunque sabemos que implementar esta técnica tiene mucha capacidad diagnóstica, no sabemos a largo plazo si esto nos va a impactar o no en la supervivencia, al menos no lo sabemos de una forma aleatorizada. Y lo único que sabemos en cuanto al impacto pronóstico es un poco datos retrospectivos. Tenemos este primer trabajo de arriba que lo que hace es ver qué impacto tiene esta aplicación del ganglio centinela a lo largo de los años en la base de datos de la SER, y lo que ven es que no ven diferencias en términos pronósticos. Y en cuanto al trabajo de abajo, es una revisión sistemática, metaanálisis de todo lo que sabemos de pronóstico en cuanto a ganglio centinela y linfadenectomía, y tampoco se ve que haya unas diferencias en cuanto a supervivencia libre de enfermedad ni en cuanto a supervivencia global. Entonces, resumiendo, para los casos de alto riesgo, valor predictivo negativo muy alto. Tenemos evidencias retrospectivas de que no tiene una influencia implementar el ganglio centinela en cuanto a disminuir esta supervivencia libre de enfermedad o esta supervivencia global, pero nos faltan datos prospectivos que nos avalen el efecto en cuanto a supervivencia. Si hablamos un poco de los trazadores, básicamente el estado de la cuestión ya sabemos de sobra que el trazador a utilizar es el verde de indocianina, porque esto se ha demostrado que es mejor en cuanto a tasa de detección.
y que aún así, sin ver si añadiendo tecnecio al verde de indocianina mejoramos la tasa de detección, y lo que ven es que no, que parece que verde de indocianina solo o combinado con tecnecio tenemos la misma tasa de detección. Y otro tema a valorar o a tener en cuenta del ganglio centinela es que cuando implementamos ganglio centinela vamos a tener automáticamente mucha más detección de enfermedad de bajo volumen. Y es un hecho que debemos conocer y que debemos también conocer qué vamos a hacer con estas pacientes. Así sabemos que la mitad de las metástasis se van a detectar por ultraestadificación, y cuando las detectamos por ultraestadificación va a querer decir que van a ser de bajo volumen, y además de estas enfermedades de bajo volumen ganglionar, la mitad de ellas va a ser no en forma de micrometástasis, sino en forma de célula tumoral aislada. Y cuando empezamos a detectar todos estos casos debemos conocer o debemos investigar un poco, vale, y ahora bien, ¿qué hacemos con esta paciente en la cual estamos detectando esta enfermedad de bajo volumen? Esta enfermedad de bajo volumen también se ve favorecida su detección si incorporamos técnicas para la ultraestadificación, como puede ser el OSNA. Básicamente hay dos técnicas para ultraestadificar el ganglio centinela. Una es la ultraestadificación convencional con inmunohistoquímica, y la otra es implementar el OSNA, que es la misma técnica que para el ganglio centinela de mama. Hay este trabajo que lo que hace es comparar si la ultraestadificación con OSNA es mejor que la ultraestadificación convencional, y parece ser que sí que tiene más tasa de detección, y aparte lo que hace el OSNA sobre todo es facilitar muchísimo el trabajo a los compañeros de patología. Entonces ya empezamos a tener algún dato que parece apuntar que el ganglio centinela se debería estadificar con OSNA si disponemos de esta técnica. En cuanto a la ultraestadificación, otra ventaja que nos va a dar es en cuanto una de las primeras controversias cuando se implementaba el ganglio centinela era hablar de esa situación que conocíamos como las metástasis paraórticas aisladas. Era una situación que nos preocupaba porque, vale, si hacemos solo un ganglio centinela, vamos a ser capaces de detectar este tanto por ciento de pacientes que parece que tienen una metástasis paraórtica aislada, y que por eso antiguamente había tanto interés en hacer siempre linfadenectomía pélvica y paraórtica completa en las pacientes de alto riesgo. Pues bien, lo que conocemos ahora es que la tasa de pacientes que tienen una afectación paraórtica aislada realmente es mucho más baja que lo que se pensaba anteriormente. Por ejemplo, si cogemos este, que es uno de los trabajos más recientes que lo analizan, vemos que ellos describen que esta tasa de N positivo paraórtico aislada solo es de un 2,5%, pero lo que es más interesante aún es que esta tasa de N positivo paraórtico aislada disminuye mucho si ultraestadificamos el ganglio centinela, porque lo que se ve es que cuando ultraestadificas eres capaz de ver micrometástasis que pasaban desapercibidas cuando enviábamos toda la linfadenectomía pélvica completa, y en verdad no era un N positivo paraórtico aislado, sino que es una micrometástasis pélvica que no se había podido detectar junto con la afectación paraórtica también sincrónica. En cuanto a esta valoración de la enfermedad de bajo volumen, no sé qué estáis haciendo en cuanto al tratamiento adyuvante. ¿Cuándo consideraríais que está indicado? ¿Solo en macrometástasis, en micrometástasis, en células tumorales aisladas también? Se puede contestar varias. Vale, veo que la gran mayoría hacéis adyuvancia tanto en macro como en micrometástasis, y solo muy poquitos hacéis adyuvancia en células tumorales aisladas. Lo que hay que decir es que si disponemos de pocos datos prospectivos de supervivencia en cuanto a la implementación del ganglio centinela, aún menos datos disponemos en cuanto
al valor pronóstico de esta enfermedad de bajo volumen o a qué debemos hacer concretamente con la adyuvancia. Es el valor pronóstico de las micrometástasis, la verdad es que resulta controvertido, pero la evidencia, aunque sea escasa y es retrospectiva, lo que parece apuntar es que las pacientes con micrometástasis tienen un peor pronóstico que las que no tienen esta micrometástasis y tienen un N0, y que cuando damos ayuda de pacientes con micrometástasis parece ser que se equipara el pronóstico a las que tienen ganglios negativos. Aún así, estos datos son retrospectivos y hay que cogerlos con cautela y faltan datos prospectivos de qué hay que hacer realmente. En cuanto a las células tumorales aisladas, parece ser que esto no se replica y que en verdad la tumor aislada de sí misma parece conferir un peor pronóstico. Y así lo recoge la FIGO en la estadificación y ahora mismo de cara al estadio, de cara a la indicación. Sí que es interesante destacar en cuanto a las células tumorales aisladas, que cuando detectamos células tumorales aisladas en un ganglio centinela, lo que sí que sabemos es que el resto de ganglios, tanto pélvicos como paraórticos, están en riesgo de ser N positivo. Entonces, cuando tenemos células tumorales aisladas en el ganglio centinela, si nos fijamos en este trabajo, podemos ver que se describe que un 8% van a tener un ganglio no centinela pélvico positivo y que incluso los ganglios no centinela aórticos también van a estar en riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que la célula tumoral aislada, aunque por sí misma no confiera peor pronóstico, sí que nos está indicando que quizá deberíamos estudiar el resto de ganglios, tanto pélvicos como paraórticos, y plantearnos en este tipo de pacientes en las cuales hemos detectado células tumorales aisladas en el ganglio centinela, si no lo hemos hecho la linfadenectomía, hacérsela, porque el resto de ganglios están en riesgo, hay un cierto tanto por ciento que el resto de ganglios no centinelas van a ser positivos y eso sí que nos va a impactar en la indicación de adyuvancia. Finalmente, un poco en qué posicionamiento se hace la ESGO en base a todo esto que conocemos y acerca de la implementación de este ganglio centinela, pues lo que nos dice es que ESGO considera que, aunque no hay datos prospectivos de supervivencia, considera que los datos de validación son suficientes para implementar el ganglio centinela en todos los grupos de riesgo prequirúrgicos. Si no se dispone de ganglio centinela, también se puede realizar linfadenectomía pélvica y paraórtica en los casos de riesgo alto y de riesgo intermedio alto, y no recomiendan hacer nada si no se hace centinela en los casos de riesgo bajo o riesgo intermedio. Como he dicho, faltan datos prospectivos y este es uno de los ejemplos de los estudios que están en marcha para aleatorizar a paciente según a ganglio centinela y linfadenectomía con un endpoint de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Y en base a que faltan estos datos, la SEGO hace un posicionamiento un poco diferente del que hizo ESGO en el año 2020, y SEGO considera que en los casos de cáncer de endometrio de alto riesgo aún no hay datos suficientes para abandonar la linfadenectomía sistemática. Así sí que ve claro la implementación de ganglio centinela exclusivo en bajo riesgo y riesgo intermedio, pero en el caso de alto riesgo SEGO es un poco más conservadora y sugiere seguir realizando la linfadenectomía, pero añadiendo el ganglio centinela por todas estas ventajas que hemos visto de detectar enfermedad de bajo volumen, etc. Pasamos ahora a otro tema interesante, que es la vía de abordaje en el cáncer de endometrio. Y cuando hablamos de vía de abordaje, pues podemos hacer dos preguntas. Una es cuando nos planteamos una cirugía mínimamente invasiva en el cáncer de endometrio inicial,
sé si lo hacéis en todos los casos, en función del riesgo de la paciente, no disponéis de esta técnica. Y el otro es un tema técnico acerca de si utilizáis movilizador uterino cuando operáis por mínima invasión, si lo hacéis siempre, ¿no? Según el caso que estáis haciendo. Espera, no sé si puedes lanzar la pregunta. Supervivencia global cuando se operaba el cáncer de cervix por mínima invasión, ¿no? Entonces, hombre, con estos datos que tenemos en el cáncer de cervix, ¿qué pasa con el cáncer de endometrio? ¿Cuál es el estado de la evidencia disponible en cuanto a la implementación de la vía de abordaje por mínima invasión? Bueno, pues antes de publicar el LAC Trial ya se habían hecho diversos estudios aleatorizados que comparaban operar el cáncer de endometrio en estadio inicial por mínima invasión versus la parotomía. Esta revisión de la Cochrane lo que hace es aglutinar toda esta evidencia disponible y está claro que cuando se opera el cáncer de endometrio por mínima invasión no hay diferencias en el riesgo de muerte, tampoco hay diferencias en el riesgo de recurrencia ni en la mortalidad perioperatoria, complicaciones. Y sí que hay diferencias a favor de la mínima invasión en cuanto a la pérdida hemática y a la estancia hospitalaria. Entonces, hay evidencia suficiente, así lo recoge la revisión de la Cochrane, de que en el cáncer de endometrio en estadio inicial la mínima invasión se asocia a unos datos en supervivencia equiparables a la cirugía abierta y que en cuanto a los datos perioperatorios esto favorecería la mínima invasión. Entonces está claro en base a esto que la vía de abordaje preferente para el cáncer de endometrio en estadio inicial debe ser la mínima invasión. Nos podemos preguntar si esta mínima invasión también se debe aplicar a aquellos casos que son de alto riesgo, pues no hay estudios aleatorizados específicos para estos grupos de riesgo, pero sí que hay cuerpo de evidencia amplio en cuanto a datos retrospectivos que nos dicen que no parece que en este grupo de riesgo haya diferencias o haya un comportamiento diferente respecto al global de casos de cáncer de endometrio inicial. Entonces, todas las guías son claras de que la mínima invasión debe ser la vía de abordaje preferente en todos los casos. Otro tema a considerar es, vale, lo hacemos por mínima invasión, pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí es donde entra la discusión acerca del movilizador intrauterino. Hay un estudio del año 2017 italiano observacional que nos decía que si se usa movilizador intrauterino, esto no parece tener un efecto en cuanto a las recidivas, no parece que nos vaya a empeorar estos resultados oncológicos, pero se publicó en el año 2021 el estudio MUCEI, que es un estudio retrospectivo multicéntrico español con más de 2.000 pacientes, que evalúa el impacto que puede tener en resultados oncológicos este uso del movilizador intrauterino, y los datos del estudio MUCEI son diferentes de ese otro estudio italiano, y sí que dicen que cuando se usa manipulador intrauterino hay un empeoramiento tanto en la tasa de recidiva como en la tasa de supervivencia global. Entonces, en base a estos datos nuevos del estudio MUCEI, yo creo que deberíamos intentar evitar en lo posible el movilizador intrauterino a falta que realmente tengamos confirmación de manera prospectiva que no nos están empeorando resultados oncológicos y que siempre que sea posible, pues debemos intentar hacer la cirugía sin él. Si pasamos un poco a ver la cirugía en el cáncer de endometrio avanzado con carcinomatosis, no sé qué estáis haciendo, cómo estáis abordando cuando una paciente viene con enfermedad extrauterina, con carcinomatosis. ¿Consideráis hacer algún tipo de cirugía, una intención curativa, sea una cirugía primaria, sea tras una quimioterapia adyuvante que estáis haciendo? Si pones la pregunta.
Veo que hay bastante dispersión y esto también refleja un poco la falta de datos que hay en esta situación. La verdad que es una situación donde no tenemos datos solo retrospectivos acerca del papel que puede tener la cirugía en este escenario. Eh, Entonces, el tratamiento de esta situación de un cáncer de endometrio con carcinomatosis al diagnóstico no está bien establecido, nos faltan datos. Es una situación donde, equiparando un poco al tratamiento del cáncer de ovario con carcinomatosis, muchos centros han implementado algún tipo de estrategia quirúrgica con una citorreducción, y así hay trabajos que nos dicen con datos retrospectivos que cuando se hace una citorreducción primaria con un objetivo de lograr una enfermedad tumoral ausente, esto nos va a mejorar la supervivencia. Y aunque no disponemos de datos, sí que a veces muchos centros hemos implementado hacer una cirugía también después de una quimioterapia neoadyuvante cuando no se puede hacer una cirugía primaria óptima, un poco equiparándonos al tratamiento del cáncer de ovario. Aún así, este papel de la quimioterapia neoadyuvante no se había establecido con claridad. A mí me parece interesante que se hayan empezado a publicar trabajos al respecto de cómo tratar esta situación. Así tenemos este trabajo que, en base a la base de datos de la SER, es un trabajo observacional de más de 3.000 pacientes que lo que mira es cómo se ha tratado en los casos de cáncer de endometrio con carcinomatosis al diagnóstico, y lo que nos dice este trabajo es que la estrategia de neoadyuvancia y cirugía de intervalo, aunque no tengamos datos, es una estrategia que está en crecimiento. Aún así, cuando algún tipo de paciente se pone al protocolo de neoadyuvante, solo muy poquitas se van a llegar a operar. Y lo que ven aquí, intentan comparar, es igual que hemos comparado la quimioterapia neoadyuvante y la cirugía primaria en el caso del cáncer de ovario, intentan hacer esta misma comparación de forma retrospectiva, y lo que ven es que no ven diferencias en cuanto a resultados oncológicos cuando se compara hacer una cirugía primaria en un cáncer de endometrio con carcinomatosis frente a hacerla tras quimioterapia neoadyuvante, y de alguna manera abren la puerta a tener más datos o a esta estrategia de cirugía de intervalo, pues la podamos considerar o individualizar según el caso en los casos de cáncer de endometrio avanzado. Finalmente, hablando del último punto, que era dar algunos datos interesantes en cuanto a algunos factores pronósticos, solo quería hablar un poco de la invasión linfovascular, porque la invasión linfovascular hemos visto que sigue siendo un factor pronóstico muy importante. A pesar de todos estos avances en la clasificación molecular, hemos visto que nos asigna directamente un estadio y que también se considera de forma muy importante en la clasificación de los grupos de riesgo, y es interesante conocer que el valor pronóstico de la invasión linfovascular no viene solo dado porque la invasión linfovascular sabemos que es un factor de riesgo de afectación ganglionar, sino que también es un factor de riesgo pronóstico aún con los ganglios negativos. Aún con ganglios negativos, en presencia de invasión linfovascular vamos a tener un pronóstico peor, y por esto esta invasión linfovascular sigue siendo un factor importante a considerar tanto en la indicación de adyuvancia como en la asignación del estadio, como en la asignación del grupo de riesgo. Un poco, si ya pasamos a sintetizar todo lo que hemos visto, para concluir un poco, ¿qué nuevos conocimientos tenemos en cuanto a la clasificación molecular? Bueno, pues que la clasificación molecular ya la conocemos de forma amplia, sabemos que correlaciona muy bien con el pronóstico, que se puede implementar en la biopsia prequirúrgica haciendo solo 2 marcadores inmunohistoquímicos y evaluando la mutación en el gen pole. Sabemos que se están investigando el papel de nuevos marcadores moleculares para intentar refinar este grupo de pacientes amplios con un perfil molecular no
antígeno específico. Esta clasificación molecular se ha incorporado tanto a la clasificación en grupos de riesgo, que nos va a guiar directamente la adyuvancia, como se ha incorporado directamente a la asignación del estadio. Entonces es muy importante que la manejemos con soltura, que la conozcamos bien, y creo que aún estamos en una fase muy inicial de saber cómo podemos decidir la estadificación quirúrgica en base a esta clasificación molecular. En cuanto a avances quirúrgicos, bueno, yo creo que es interesante ver que el endometrio con carcinomatosis debemos hacer un esfuerzo para operarlo si es posible, para intentar dar una estrategia curativa a estas pacientes. Siempre debemos de pensar que son pacientes que van a ser diferentes de un cáncer de ovario con carcinomatosis, porque suelen ser pacientes más mayores, menos fit para una cirugía extensa. No debemos olvidar el papel de la invasión linfovascular como un factor pronóstico clásico, sigue siendo muy importante. En cuanto a las técnicas de imagen, cada vez más interés en el PET-TAC, creo que lo podemos ir incorporando según la disponibilidad, en algunos casos puede ser útil. En cuanto a resonancia, ecografía, yo creo que hay pocas novedades, y que si disponemos de ambas técnicas, cada una de ellas tiene ventajas y limitaciones. En cuanto al ganglio centinela, creo que los resultados, los datos que disponemos son bastante buenos para incorporarlo a nuestra práctica clínica. Sí que el posicionamiento de las guías ahora mismo es bastante diferente entre ESGO y SEGO, sobre todo en los casos de alto riesgo. Y si decidimos incorporarlo en los casos de alto riesgo como técnica única, está claro que lo debemos hacer con una técnica validada en un centro pues con experiencia y cumpliendo todos los requisitos de trazador, de ultrastadificación, etcétera. Conocer un poco todo lo que debemos hacer con la enfermedad de bajo volumen, porque cada vez la vamos a ir detectando más y hay que seguir investigando en este sentido. Y hasta aquí un poco mi parte del webinar. No sé, Pera, si quieres hacer la parte de preguntas, quieres hacer descanso. Sí, quizás antes del descanso, si algún oyente quiere hacer alguna pregunta a través del chat, yo la recojo y la pongo en consideración de todos. Sé que siempre cuesta que la gente haga preguntas y envíe chats. Si no, pues yo os hago 4 así en general para todos los oyentes y tú, Laura, pues nos dices tu opinión. Quería agradecer tu exposición, que como siempre ha sido brillante, clara, y yo creo que todos hemos aprendido, ¿no? Yo os dejo el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si veo que nadie... Eso es que lo has dejado todo muy claro, Laura. Bueno, no veo que la gente se atreva. Venga, Pera, Pues anímate, yo bro. si quieres te hago alguna pregunta así, eh, intentando mezclar un poco todo, mezclar las técnicas de imagen con el centinela, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Reso y la ECU durante mucho tiempo le dábamos muchas vueltas, ¿no? Teníamos identificar muy bien la invasión de miometrio, quién lo hace mejor para la invasión profunda, si la ECU, si la Reso, si los dos. Todo eso hoy tiene ahora demasiado sentido cuando prácticamente estamos aplicando centinela a todas las pacientes. ¿Ya es tan importante hacer la eco o la reso? Yo, ¿O estamos, sí, o sí todavía lo es, pero lo desviamos ya no para la invasión del endometrio, sino para saber si el tumor está solo en exacto, endometrio y exacto. Yo creo miometrio? que cada vez tiene menos papel. Nos habíamos roto un poco la cabeza en ver, bueno, cuando la Reso decía una cosa, la eco decía una otra, a quién creíamos, qué hacíamos, hacíamos linfa, no hacíamos linfa. Yo creo que el ganglio centinela en este Histológicos de toda la vida. O sea, están en riesgo, pero no todas las pacientes tienen el mismo riesgo, ¿no? Cuando tenemos una centinela con células tumorales aisladas, si resulta que los factores de riesgo histológico clásicos, invasión de miometrio, grado histológico, tipo histológico, pues son favorables, pues esta afectación ganglionar de los ganglios vecinos es escasa. Mientras que si los factores de riesgo histológico son desfavorables,
el tanto por ciento de afectación ganglionar en los ganglios no centrinelas es más alto, ¿no? O sea que igual tenemos que ir adaptando los protocolos de qué hacemos en estos casos en función de lo que vaya saliendo en la literatura, ¿no? Pero sí que es importante dar respuestas que sean protocolizadas, ¿no? A veces estas decisiones de comité, ¿de qué dependen? Si son individualizadas, de cómo te levantes ese día o de si está nuestro jefe en la sesión o no, en el comité o no, ¿no? Pues es importante que estas cosas que son frecuentes las tengamos protocolizadas en nuestros árboles de decisión, ¿no? Totalmente. Yo creo que la estrategia con las células tumorales aisladas de si se vuelve a quirófano para hacer linfadenectomía o no depende de dos factores principales. La primera es la paciente que tienes delante, como siempre, su riesgo quirúrgico. Y la segunda es al global, si tú ya tienes otros factores que te van a indicar claramente una adyuvancia, como el perfil molecular o como tú decías, los factores de riesgo clásicos, ¿qué sentido tiene que yo la vuelva a meter a quirófano si ya voy a indicar la adyuvancia por otros motivos? Pero si realmente no tengo criterios para indicar adyuvancia en esa paciente, yo sí que creo que hay que intentar hacer la linfadenectomía, porque la tasa de N positivo es pro alta, ¿no? Como para justificar que la detectemos y podamos adecuar esta adyuvancia. Y una pregunta que es casi personal, porque yo creo que vosotros sí tenéis experiencia en OSNA, ¿verdad? Sí, Creo. nosotros Y hacemos OSNA. hacéis OSNA. ¿Y tú crees que es una pregunta personal? Ya sé que no tiene nada que ver con lo que hay descrito en la literatura, pero ¿tú crees que OSNA puede ser una de las alternativas que se van a plantear como técnica de autoestratificación en centinela en endometrio? Ya sabemos que OSNA pues, en mama está más que implementado, que en vulva y cervix pues no, porque va a detectar células epiteliales de migración, y en endometrio pues la cosa está ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas? Para mí es claro que hay que hacerlo por OSNA. Yo estoy hablando con los patólogos, es que asumir estas ultraestadificaciones a veces no se hace con toda la precisión que se debería, porque esto es así y conlleva mucho trabajo. Y si encima no solo sacas un ganglio de cada lado y les mandas más porque has visto un centinela accesorio, es que no se puede asumir y eso va a implicar que la tasa de N positivo que detectamos no va a ser la misma. Y nosotros sí que hemos visto que nuestra tasa de detección o de positividad ganglionar, mejor dicho, es mayor desde que hemos implementado haciendo la técnica quirúrgica igual. Sí que hay que tener en cuenta la biopsia prequirúrgica para saberlo el día que tú haces el centinela. Nosotros, por protocolo, se lo miramos a todas, las que son CK19 positivas con más de un 40% de expresión van a OSNA, las que no van a otra edificación convencional. Y esta parte de tu respuesta pues me induce a la última pregunta, que la tenía aquí apuntada, pero que me ha ido al pelo, que es cuando has dicho que, bueno, pues a veces estas técnicas de ultracertificación no se hacen pues de la manera que deberían, ¿no? Y eso enlazado con lo que yo te quería preguntar, o si quieres es una reflexión genérica, que son los indicadores de calidad, ¿no? Totalmente, Todos totalmente. nuestra manera de hacer, nuestra actitud quirúrgica, nuestros resultados quirúrgicos para nosotros los cirujanos, pero también los resultados histológicos para los patólogos, cómo hacen el centinela, cómo lo cortan, pues hay que cumplir unos estándares, ¿no? Y afortunadamente estos estándares están publicados, se pueden criticar, ¿eh? Se pueden criticar, pero están publicados, los tenemos ahí, ¿no? La ESGO se ha posicionado y están ahí para implementarse y nosotros deberíamos tener, digamos que nuestros protocolos de monitorización de estos resultados, ¿no? Eso es fundamental para todos los grupos que se dedican a la ginecología oncológica. Creo que aquí, más que preguntarte nada, es una reflexión que seguro que compartes sí o sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No hemos hablado de ello porque el tiempo no daba más de sí, pero están recogidos en la literatura estos indicadores de calidad. Y yo creo que si tú implementas esta técnica, automáticamente tienes que tener una manera de auditarte, por la manera que sea, pero no puedes implementar esta técnica sin auditarte. Haya servido a nuestros asistentes, ya que no se dignan a hacer ninguna pregunta. Pero bueno, lo entendemos. Si queréis, dejamos aquí 5 minutos de descanso o 10, son y 20,
como mucho a y media, como muy tarde, empezamos con la segunda charla que nos va a hacer Pilar Barratina, que irá más de tratamiento adyuvante, tratamiento sistémico, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que nos vemos aquí a las 6:30, ¿de acuerdo? Venga, pues hacer un Gracias. café y os esperamos. Hasta ahora.
Hola a todos, espero que os haya ido bien el café después de la intensidad de la sesión quirúrgica. Y ahora continuamos con aspectos no menos interesantes porque han habido bastantes novedades, sobre todo en el tratamiento a base de inmunoterápicos, que seguro que Pilar nos va a explicar muy bien. Esta parte, igual para los ginecólogos, nos resulta un poco difícil, ardua, porque cada vez hay más tratamientos biológicos y nosotros la verdad es que vamos muy despistados, Pilar. No sé cómo podéis con tantos fármacos dirigidos, con tantas terapias biológicas dirigidas a dianas múltiples, cada vez más. No sé. De ensayos clínicos solo con inmunoterápicos, pues hay como 8 o 9 inmunoterápicos diferentes para endometrio. Es muy difícil para nosotros y os admiramos vuestra capacidad de estar a la última de todos estos datos y ensayos clínicos que son muchos, ya veréis. Seguro que esta charla va a ser súper interesante. La Pilar Barretina, quizás los que sois ginecólogos no la conocéis, pero es afamada oncóloga médica, presente en todos los frentes habidos y por haber en la ginecología oncológica y nos va pues, a actualizar tratamiento adyuvante, tratamiento sistémico, de primera línea, de segunda, recidivas, pero avanzada. Cuando quieras, Pilar, sin más preámbulos, te paso la charla y empiezas cuando quieras. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, perfecta. Vale. Bueno, pues gracias, Pera, por la introducción. Esto de afamada me lo tomo como a bien, de estar dedicada al cáncer ginecológico. Reconozco solo a una oncóloga, no sé si hay más, me imagino que la mayoría son compañeros de ginecología, con lo cual intentaré resumir y ir a los puntos clave. Hay alguna pregunta para iniciar discusión, pero veo que no estáis muy participativos, con lo cual haremos sobre la marcha. Y comentábamos antes con Pere y con Laura que realmente novedades en adyuvancia no ha habido en los últimos años desde el PORTEC, pero lo vamos a revisar, pero sí que la biología molecular y los nuevos estudios de inmunoterapia pues realmente nos han cambiado el día a día nosotros y lo cambian cada X meses, ¿no? En el último año ha habido realmente resultados espectaculares. Empezamos con esta parte de tratamiento adyuvante y enfermedad avanzada. Empezaremos de entrada con una pequeña revisión, de, ya estamos, que no me acordaba de esto, pero una pequeña revisión de lo que es los tratamientos, los ensayos que tenemos de adyuvancia y para sentar un poco la base, porque voy a resumir bastante esta parte, tenemos un problema importante que es que la definición de alto riesgo de estos estudios que antes del PORTEC, ¿no? que es de 2018-19, son estudios muy antiguos, no es la misma para todos los estudios, incluyen distintos estadios, incluyen distintos tipos histológicos, incluyen distintos subtipos de cada subestadio. No se aplica de forma uniforme la linfadenectomía, en muchos no es un criterio de randomización ni es necesario, sino que se deja a criterio de cada centro y en muchos centros pues algunos hacen para aórtica, otros no. La aplicación de la braquiterapia también en muchas ocasiones es opcional y hay múltiples combinaciones, con lo cual con todo este batiburrillo a ver qué sacamos. Para empezar, perdón, es que no veo la parte aquí. Ahí. Para empezar tenemos una pregunta inicial que es ¿qué tratamiento adyuvante aplicaríais a un cáncer de endometrio inicial de riesgo intermedio, un endometrio de grado 2 con infiltración miometrial profunda con ganglios negativos? ¿Cuál de estos de estos tratamientos plantearíais? Si podemos ver la respuesta. Bueno, pues aquí está el ejemplo de que estos estudios no nos dejan muy claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y un poco hemos puesto esta pregunta para abrir un poco el tema. Bueno, si empezamos con los estudios a fase 3, que como sabéis históricamente el endometrio era un tumor de oncólogo radioterapeuta, pero poquito a poco se fueron introduciendo estudios a principios de los años 2000, estudios donde se comparaba esta radio con la quimio. Realmente ninguno de estos estudios, que ya tenían una cierta entidad en número de pacientes, que comparaban radio versus quimio o radio abdominal o radio pélvica frente a distintos esquemas de quimioterapia, no vieron nada significativo.
Lo que sí que vimos es que en el análisis combinado de algunos de estos estudios sí que había una superioridad de administrar los dos tratamientos frente a la radio sola, pero solo se demostraba este beneficio en supervivencia libre de progresión, pero no en supervivencia global. Y en algunos subtipos de pacientes, como las de alto grado, linfadenectomía, histologías serosas, no se demostraba este beneficio. Otros esquemas que se intentaron, pero después, al ver este beneficio, ¿no?, era comparar la radio con estos esquemas de radioquimio, que como veis, no sé si veis mi cursor. Sí, Sí, eso vale, los veo. perdón. Vale. Como veis, los regímenes que hacemos en estos estudios que se hicieron pues son totalmente distintos. Uno añade antraciclinas, el otro añade taxanos, la mayoría con platinos. Y hay un estudio que dice que sí que hacer radioquimio en lugar de radio, siendo secuencial, puede dar un beneficio en supervivencia libre de progresión, ¿no? Y realmente el que después de todos estos estudios que no nos dejaban claro qué es lo que teníamos que hacer, el que mayoritariamente estamos siguiendo ahora a plantear el tratamiento adyuvante, hablo de quimioterapia porque no me voy a poner en el tema de la radio en profundidad, es el estudio PORTEC, que como veis aquí tenemos una pregunta para ver si conocéis un poquito el estudio PORTEC, porque se supone que ya habéis estudiado este temario antes. ¿Puedes lanzar, Pera? Sí. La veía uno. Sí. Bueno, en relación al estudio PORTEC 3, ¿cuál de estas respuestas es falsa? Si el control local de la enfermedad es similar en ambos brazos, si el beneficio en supervivencia libre de progresión es mayor en estadios 3 o en tumores con histología seroso de alto grado. No tenemos validación prospectiva de la clasificación molecular en relación a la eficacia de tratamiento y la toxicidad más destacable a largo plazo del grupo de combinación es la neurotoxicidad grado 2 o superior ausente en el grupo de radioterapia. Esta es fácil, creo yo. Miramos qué era que han respondido. Bueno, realmente el control local es similar en ambos brazos por el tema de la radio. Este beneficio en estos subgrupos lo hablaremos ahora, pero sí que no tenemos una validación prospectiva de la clasificación molecular, ¿no? Que esto es uno de los principales puntos que hace que esta aplicación en base a datos retrospectivos, que es lo que sí tenemos y luego comentaremos, está un poco en entredicho, pero nos está costando implementarlo, pero cada vez lo estamos utilizando más. Bueno, revisamos el estudio PORTEC. El estudio PORTEC es un fase 3 de radioquimio concomitante y quimio secuencial versus radioterapia sola, como veis aquí en el esquema. Se administra radioterapia pélvica con braquio opcional según se considere, o radioterapia con cisplatino concomitante, y cuando se termina esta parte concomitante se administran 4 ciclos de carboplatino paclitaxel. Entran pacientes consideradas de alto riesgo, estadios 1 con grado 3, invasión miometral superior al 50% o invasión linfovascular, a partir de estadio 2 todas, o los estadios iniciales de histologías desfavorables, pacientes operadas sin requerimiento de linfadectomía, que es opcional, con buen PS, y bueno, estas son las técnicas de tratamiento. Se reclutó hasta 2013, o sea, ya tenemos un seguimiento a 10 años. ¿Y qué conclusiones sacamos de este estudio para no alargarnos mucho? Pues inicialmente se presentaron datos de 5 años de seguimiento. Se ve que cuando incluimos a todas las pacientes en el análisis, sí que vemos un aumento de la supervivencia libre de progresión, pero no conseguimos demostrar el beneficio en supervivencia global, ¿no? Que al final es lo que nos gustaría en un estudio de primera línea, pero sabéis que hay ciertas limitaciones de estos resultados de supervivencia global por los múltiples tratamientos que pueden recibir las pacientes a posteriores, y que aunque no sean un crossover, aquí pues si una paciente no recibe solo radio, pues probablemente a la recaída habrá recibido un platinotaxol. Pero cuando analizamos el estadio 3, vemos que aquí sí, cuando analizamos el subgrupo de pacientes con estadios 3, independiente de cualquier otra característica, solo el estadio, vemos que hay un claro beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. Lo que nos pasa, esta diapositiva no la quería. Vale. Esta es lo de los serosos de alto grado, ¿vale? Donde vemos que también en el seguimiento vemos que hay un aumento de sub 3. Lanzamos la pregunta, Pera. Sí. Vale.
El tratamiento con quimio-radio versus radio en este ensayo, vemos que aumenta la PFS y la overall survival en pacientes con P53 mutado. En los estadios 3 no impactan las pacientes polimutadas o todas son ciertas. Ya os he dicho casi la mitad y la otra creo que se deduce bastante fácil. Bueno, todas son ciertas, ¿no? Es cierto que aumentamos supervivencia y PFS en estadios 3, pero también en P53 y realmente las pacientes polimutadas, como veremos, no tiene impacto. Vale. Perdón, yo creo que esta es la diapositiva repetida que me ha quedado aquí, lo que os decía del carcinoma seroso de alto grado, donde vemos que también hay un aumento de supervivencia global, tanto en estadios 3 como en serosos de alto grado en estos casos. En cuanto a las recidivas y la toxicidad, cuando añadimos tratamientos a cualquier esquema de tratamiento, lo que nos preocupa siempre es la toxicidad y realmente lo que vemos es que no hay una clara diferencia a largo plazo, aunque sí durante el tratamiento la toxicidad de una quimio-radio siempre es superior a la de una radio sola. Pero llama la atención, ¿no? La tasa de recurrencias. Cuando hacemos radioquimio o radio sola, la tasa de recurrencias locales es similar, pero realmente lo que al final compromete la supervivencia de las pacientes, que son las metástasis a distancia, pues tienen una tasa de incidencia menor en las pacientes que han recibido quimio, ¿no? Que al final es lo que intenta evitar la quimio, eliminar la microenfermedad que podría provocar las metástasis a largo plazo. Frente a la radio, ¿no? Donde hay una tasa de un 29% y con quimio-radio un 21%. Lo que sí que es interesante, ¿no? De este estudio que se publicó hace 3 o 4 años, pues con el mejor conocimiento a nivel molecular, como os ha explicado Laura, de las características de las pacientes, se hace un estudio del pronóstico en función del patrón molecular y el tratamiento recibido, ¿vale? Y lo que vemos es que la clasificación molecular es tanto pronóstica como predictiva de beneficio de administrar un tratamiento de quimioterapia. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que claramente las pacientes polimutadas parece que no se benefician de añadir tratamiento con quimioterapia y tenemos nuestras dudas de si es necesario, ¿no? La radioterapia probablemente tampoco sea necesaria. El P53 sí que claramente se benefician. Mismatch repair deficient vemos que no se benefician y en los casos del perfil molecular no específico, pues aunque las curvas se separan, vemos que tampoco hay un claro beneficio de añadir quimioterapia, ¿no? Y aquí, perdón, nos lanzas la siguiente pregunta. Vale. Planteamos tratamiento quimio-radioadyuvante según el esquema Porte, que es decir, añadiendo a quimioterapia a un adenocarcinoma endometrioide grado 1, perfil molecular no específico, un estadio inicial. Esta es fácil, ¿eh? Es para ver si estáis despiertos solo. ¿Vemos lo que nos han contestado, Pera? Vale, bueno, así me gusta. Todos escuchando o todos con la lección aprendida. Muy bien. Ay, perdón, espera, es que cuando has puesto tu pregunta, vale. Esta es un poquito más tricky. Tenemos a una paciente con un adenocarcinoma endometrioide grado 2, con inestabilidad microsatélites y es un estadio 3. ¿Administramos tratamiento adyuvante? ¿Votamos? Espera. O realmente en la pregunta anterior tenía todos los criterios de no se beneficia de recibir un tratamiento adyuvante según esquema Portec y aquí hay algunos que sí, hay algunos que no. A ver qué han contestado. Vale. Veo que habéis contestado a todos que sí. Mi respuesta sería no lo sé, pero al final tenemos que decidir y habitualmente por ser un estadio 3 sí que estamos en la mayoría de casos administrando el tratamiento porque si, como luego veréis, cuando administramos inmunoterapia tienen que haber recibido una línea de tratamiento sistémico previo y si nos recae pues ya podemos darle como primera línea de tratamiento sistémico una inmunoterapia si en adyuvancia ha recibido la quimioterapia, aunque realmente hay que hacer la indicación también con seguridad para la paciente, ¿no? Si la paciente tiene alguna contraindicación es uno de los casos en que podríamos pensar que a lo mejor no se beneficia y podemos obviarla. Pero en general, si la paciente está fit para recibir quimioterapia, administramos quimioterapia. Es que no sé si no soy yo que no voy a la velocidad o qué es lo que pasa.
pues que estás tomando tú el control, Pera, cuando pones las preguntas, porque no me pasan. ¿No? Ahora, vale. Vale. ¿No? Aquí, vale. Bueno, esquema Portec, pues ya lo hemos visto, y luego también en 2019 salieron 2 estudios en los que se intentaba ver si se podía obviar la radioterapia externa, ¿vale? Y comparaban el tratamiento de radioterapia versus carbotaxol con braquiterapia en pacientes con endometrioides estadio 1 de riesgo intermedio, estadio 2, endometrioides o 1 o 2 serosos y de células claras. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que no hay diferencias en supervivencia global ni supervivencia libre de recidiva, pero sí que en las pacientes que no reciben radioterapia tenemos una mayor tasa de recidivas pélvicas y paraórticas, aunque no hay diferencia en la tasa de recidiva vaginal, porque al final es lo que nos evita la braquiterapia, y en pacientes que reciben la quimioterapia tampoco vemos que en estos casos veamos menos recidivas metastásicas. Luego está el GOG 258, que en estadios ya más avanzados o estadios iniciales de histologías desfavorables hace una comparación similar, pero con este subgrupo ya de peor pronóstico, en el que compara la radioquimio secuencial versus la quimioterapia sola, y en lo que vemos es que cuando hacemos quimio-radio, al ser secuencial, iniciando por radio y luego quimio, tenemos mayor tasa de recidivas, y si administramos solo quimioterapia, pues tenemos una mayor tasa de recidivas vaginales y paraórticas. Y lo que al final aplicamos después de este estudio es que probablemente en algunos casos, de hecho, en los países que históricamente no han hecho mucha radioterapia pélvica, aquí nos está, ¿no? Históricamente en Europa se ha hecho mucha radioterapia, pero por ejemplo en Japón tienen más tendencia en estos casos de hacer una quimioterapia y una braquiterapia más que una quimio-radio, ¿no? ¿Por qué? Porque las pacientes que son de alto riesgo no nos deja muy tranquilos a los oncólogos empezar el tratamiento con la radio, sabiendo que el mayor riesgo que tienen es de metástasis a distancia, y la quimio que estamos poniendo si hacemos concomitancia con el porte, que es un tema, pero si no hacemos concomitancia no estamos tratando la micrometástasis sistémica, que es la que tiene el riesgo de empeorar el pronóstico de la paciente. En resumen, cuanto a consideraciones de estos estudios, pues tenemos que el GOG 258, el 249 muestran este incremento de riesgo de recidiva ganglionar si no damos radio externa a las pacientes. En riesgo intermedio alto, quimio-braqui no es superior a radioterapia, y realmente el tratamiento combinado de radio externa con quimio concomitante seguida de platino-taxano después de la concomitancia, en estadios 1 de alto riesgo y en los estadios 3, ¿no? Que sería el esquema Portec, sería nuestro esquema de elección, que ya veremos después, ¿no? Que nos genera las dudas también de aplicando la nueva clasificación molecular, qué es lo que tenemos que hacer. Estos estudios no nos ayudan en aclarar el papel de la linfedectomía. Sabemos que la quimio-radio no es superior a la quimio sola en alto riesgo, aunque tengamos algo menos de recidivas, y en los estadios iniciales de riesgo hay un estudio de la ORTC que compara quimio versus braqui, nada más, sin externa, que ha costado un montón de años reclutar, porque como entenderéis, ¿no? Sabiendo el beneficio que tenemos de la radio y las dudas que nos deja la quimio en según qué casos, pues ha sido bastante difícil reclutar, y de hecho muchos centros no se abrieron el estudio en muchos centros porque los compañeros de los comités no se ponían de acuerdo, ¿no? en el tema de no tratar a algunas de estas pacientes. Pero bueno, hasta aquí es lo que tenemos, ¿no? Y aquí ya cuando nos vamos al tema de molecular, pues os quería preguntar, y si queréis lo hacemos rápido, porque ya creo que antes Laura ha preguntado una pregunta similar, pero cuando nos tenemos que plantear un tratamiento adyuvante en las pacientes, utilizamos la clasificación molecular. Bueno, en todos los casos nos gusta disponer de esta información, ¿no? Y veo que hay un pequeño porcentaje que no lo tienen, y espero que lo puedan disponer pronto, porque realmente cuando tenemos estos datos, en casos donde tenemos alguna duda, realmente nos ayuda a decantar, ¿no? Vale, las guías de cáncer de endometrio, como sabéis, están publicadas, las de ESGO de 2020-21, que fueron las primeras de incorporar a la clasificación molecular, y cuando vemos las siguientes que se han presentado, SEOM-HEICO, ESMO,
y las de FIGO de este año, que han sido ya la revolución también en la clasificación, pues realmente lo de disponer de la información de la clasificación molecular es importante. Las guías ESGO-ESTRO son las que se están actualizando, se están actualizando en este momento y esperemos que a finales de este año probablemente las tengamos actualizadas con la nueva clasificación. Básicamente, la clasificación de riesgo no la vamos a revisar porque esto lo podéis revisar todo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que estas guías no nos cubren todos los casos, ¿no? Cuando hablamos de pole y este tema de que el pole no necesita adjuvancia, pues bueno, es muy raro encontrarse un estadio 3 pole mutado, pero no tenemos muchos datos de estas pacientes y lo que se recomienda siempre es recoger datos de estas pacientes y actuar en función de los parámetros que tengamos aparte del pole, ¿no? Cuando hay una duda. En estadios iniciales yo creo que está muy claro, en estadios avanzados siempre nos queda la duda de que si es un tumor avanzado, cómo evitar que este tumor pues, pueda implicar mal pronóstico, ¿no? En los casos de riesgo intermedio, la braquiterapia tiene su indicación. En intermedio alto también la braquiterapia, pero también en riesgo intermedio e intermedio alto hay la opción de no hacer nada, pero en algunos casos se plantea hacer radioterapia, sobre todo, ¿no?, en función de la invasión linfovascular o si no tenemos los ganglios estadiados, o quimioterapia también, si hay invasión linfovascular o estamos ante un tumor de alto grado. Lo que sí está claro es que el PORTEC 3 nos ayudó a decidir relativamente fácilmente que en los estadios de alto riesgo, perdón, en las pacientes de alto riesgo, tenemos que intentar administrar los dos tratamientos, ya sea con esquema PORTEC o con esquema secuencial si la paciente no lo tolera. Hay centros que hacen directamente secuencial. Nosotros, por ejemplo, normalmente valoramos para PORTEC, pero si la paciente creemos que puede tener demasiada toxicidad por sus comorbilidades, a veces hacemos secuenciación. Y también tener claro que la quimioterapia sola es una opción o la quimioterapia con braqui en histologías desfavorables. Y esta pregunta la hemos puesto un poco para discutir, ¿no? Todo estos puntos que decimos que las guías al final recogen toda la clasificación, ¿no?, ya sea de estadios, molecular, factores clínicos patológicos. ¿Y qué nos pasa? Pues que no siempre tenemos claro y son los típicos casos que siempre discutimos en comité. Y en este caso lanzamos pregunta, pero por favor, os pregunto si os plantearíais hacer un tratamiento adyuvante, ya sea esquema PORTEC o secuencial, en una paciente que tiene un tumor P53 mutado en un estadio 1A de los antiguos, porque ahora ya estaríamos en otra clasificación, ¿no?, con FIGO 2023. Vale, pues lo que hemos dicho, ¿no? Estos casos donde no tenemos claro el punto, ¿no? Realmente sí, en todos los casos, a mí personalmente me cuesta pensar que solo por ser P53, si es un estadio A, pero sobre un pólipo, probablemente no recomendaríamos este tratamiento, o al menos no tenemos suficiente evidencia, las guías no siempre lo recomiendan. El hecho de ser un estadio inicial per se no dice que no tengamos que poner el tratamiento, por lo que os decía de las otras características, y realmente teniendo un alto grado o una invasión linfovascular en los casos en los que tendríamos que plantear. Pero ya os he dicho que también el 1A antiguo, dependiendo de la infiltración miometrial, de si es sobre pólipo o no, siempre tenemos esta discusión, ¿vale? En cuanto a la adyuvancia, que ya dejaría esta parte por revisada, los estudios en marcha que tenemos pendientes, pues el que os comentaba, que está ya cerrado para reclutamiento y pendiente de resultados en seguimiento. En estos se excluyen los carcinosarcomas, la linfa tiene que ser pélvica pero aórtica opcional, y en pacientes con estadios iniciales no endometrioides o endometrioides de alto grado, estadio 1 o todos los estadios 2, sin ganglios, y pacientes que están con buen estado general, se randomizan a recibir quimio más menos braqui o observación más menos braqui, que es opcional. A ver qué nos dirán estos resultados y cómo vamos a aplicarlo en nuestro día a día, porque realmente veréis que si seguimos, ya estamos reclutando pacientes para estudios de riesgo intermedio para aplicar adyuvancia según su perfil molecular. Tenemos otras pacientes que podrían ser de alto riesgo
intentando estudiar otras estrategias de adyuvancia, ¿no?, postquirúrgica en función del perfil molecular, evitando la quimioterapia en las pacientes mismatch repair deficient o aplicando la quimio y además un inhibidor de PARP en las que son P53, el perfil molecular no específico, radioterapia con hormona versus la quimioterapia, ¿no? Por el perfil no específico hemos visto que no sabíamos qué es lo que ocurría realmente, y en las polemutadas de cualquier estadio, pues no hacer tratamiento adyuvante y hacer seguimiento. Pero también importante recordar que tenemos este estudio, que es el B21, de cáncer de endometrio de alto riesgo, definido como cualquier histología no endometrioide en estadio inicial, excepto pólipo, sobrepólipo, cualquier histología con expresión aberrante o mutación de P53 y todos los estadios avanzados. Y en este estudio que estamos incorporando, pues lo que veremos más adelante en la enfermedad metastásica, que es la inmunoterapia. En este estudio yo creo que es bastante interesante el planteamiento, porque realmente son pacientes dentro del alto riesgo, muy seleccionadas, y lo que hacemos es que empezamos primero por la quimioterapia, ¿no? Lo que os decía, que no nos acaba de dejar tranquilos a veces lo del esquema porte, que es como un porte invertido añadiendo también la inmunoterapia. Y este estudio, pues esperamos tener resultados probablemente de caras a finales de este año, principios del año que viene. También tenemos, bueno, otros estudios, como os decía, que según criterios de hallazgo molecular lo que están haciendo es intentar desescalar el tratamiento, ¿vale? No sé si queréis que paremos aquí para hablar del tema de la adyuvancia y luego pasamos al avanzado, o lo hacemos todo de golpe. Yo pienso que puedes hacerlo todo de seguido, ¿no? Y ¿Sí? al final Vale, ya- ok, vale. Bueno, pues cuando hablamos de enfermedad recurrente, recordar, ay, me pasan solas, perdón, recordar que no debemos olvidar la posibilidad de tratamiento local, pero que cuando no hay opción de tratamiento local, pues aquí tenemos un resumen histórico de lo que hacíamos los oncólogos hasta hace 4 días. No teníamos mucho más que hacer, que inicialmente se empezaron con los estudios de hormona, luego se empezaron los estudios donde se aplicaban tratamientos con cisplatino, antraciclinas, más o menos paclitaxel, que es una bomba, el triplete, y hasta que no llegó el estudio GOG 209, que se hizo en 2012, se presentó en un congreso, todo el mundo lo aplicó como estándar, pero no se publicó hasta hace 4 años, no establecimos que la primera línea de tratamiento era el carbotaxol, que comparado con el cis-doxo-paclitaxel tenía los mismos resultados, pero era mucho menos tóxico y más fácil de aplicar, ¿vale? El estándar hasta hace poquito, primera línea carbotaxol, segunda línea con un fármaco en monoterapia, ya sea taxol semanal o dexorubicina, poca cosa más, la hormonoterapia como alternativa para tumores de bajo grado, pacientes no candidatas a quimioterapia. O sea que las pacientes con cáncer de endometrio las veíamos poco en la consulta hace unos años y ahora las estamos viendo pues mucho más porque tenemos más alternativas. En cuanto a la enfermedad avanzada y el tema de la hormonoterapia, rápido, tenemos muchos ensayos fase 3, pero de Ns muy pequeñitas, que lo que nos dicen es que conseguimos unas PFS pues cortitas, y que el mayor resultado de tasa de respuesta es de la combinación, ¿no?, de tamoxifeno combinaciones de tamoxifeno y progestágeno, pero realmente con estas PFS al final tenemos distintas alternativas y a las pacientes no les damos una doble hormonoterapia porque por sus comorbilidades pueden ser mucho más peligrosas, ¿no?, sobre todo por fenómenos tromboembólicos. Estos estudios son bastante antiguos y realmente lo que hemos visto es que incorporando inhibidores de la aromatasa, pues normalmente tenemos más o menos los mismos resultados, y al final, pues bueno, si tenemos que escoger algún tratamiento, pues habitualmente escogemos progestágenos, pero la tolerancia a los inhibidores de la aromatasa, o si hay alguna contraindicación, es la otra alternativa. Sí que tenemos dentro de la vía de las hormonas, ¿no?, de los receptores hormonales, otros targets que estudiar. Los inhibidores de mTOR, de momento hemos hecho algunos estudios, no tenemos resultados claramente concluyentes, pero la inhibición de ciclinas, que sabéis que en cáncer de mama ha dado muy buenos resultados, pues también se empezó a estudiar con un estudio fase 2 de letrozol versus letrozol palbo, que nos dio una tasa de respuestas mayor, una PFS mayor y una tasa de control de la enfermedad también mayor, pero nuestra idea sería intentar hacer un fase 3, que como veis aquí ponemos, ¿no?, que nos faltan los ensayos fase 3, pero realmente no sabemos si esto va a avanzar, porque hay que ser sinceros y realistas. Los laboratorios que
trabajan con inhibidores de ciclinas tienen un gran nicho en la mama y el endometrio es un tumor minoritario y a pesar de que, ¿no?, desde los grupos cooperativos, desde el grupo europeo ENGOT ha habido varias iniciativas y de hecho estuvimos a punto de abrir un estudio, el laboratorio que comercializaba el inhibidor de ciclina no era ninguno de los grandes, lo compró, era un laboratorio pequeño, lo compró un laboratorio grande que dijo no estaba interesado en seguir el desarrollo, ¿no? Y realmente es bastante, fue una decepción importante porque a pesar de que son pocas pacientes las que son tumores de bajo grado, metastásico, recidiva, estas pacientes existen, sabemos que algunas pueden hacer muy buenas respuestas con la hormonoterapia, pero pensamos que esta combinación, ¿no?, tenemos una base para pensar que puede ser mejor. Pero bueno, seguiremos intentando y veremos, ¿no?, porque con la mejor clasificación de las pacientes, el cáncer de endometrio, pues como otros cánceres, cáncer de pulmón, de mama, ya no es solo una enfermedad, vemos que son enfermedades completamente distintas y hay que avanzar personalizando el tratamiento al máximo. Cuando nos vamos a los nuevos fármacos, que esto es lo que ha dicho Pere, que ya estamos aquí en eclosión total de nuevos fármacos, el bevacizumab en su momento se pensó que en analogía al cáncer de ovario podía dar unos buenos resultados y ¿qué es lo que vimos? Que sí que en el global no veíamos un beneficio de la adición de bevacizumab, pero hace poco se presentaron unos resultados de las pacientes con sobreexpresión de P53 donde se veía que el bevacizumab podía ser añadir bevacizumab a la quimioterapia podía beneficiar a estas pacientes. Realmente hay algunos estudios que exploran estas opciones, pero ya en combinación con otros fármacos, pero nos pasará probablemente como en el ovario, ¿no?, que tendremos que ver en cada miosola, especialmente en pacientes de pembrolizumab. Lo de la primera que nadie ha contestado, pues bien, porque sí que cierta actividad tiene, aunque no es donde más actividad tiene. Lo de que estamos estudiando estas combinaciones sí, el nivel 1 de la